Estimados amigos, soy Rubén Flores Dapkevicius, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de la República, ex jefe de la asesoría letrada de OCE, ex jefe de la división sumarios de OCE, ex asesor de la Presidencia de la República y asesor parlamentario. También trabajé en la Intendencia Municipal de Cerro Largo, de San José y en algunas otras intendencias como la de Rivera. Esta presentación es a los efectos de que tengan presente de que se encuentran con una persona con una formación práctica, más allá de la teoría propia de mi calidad de profesor. Ello es importante porque en algunos casos los profesores tienen más o menos práctica en los temas que desarrollan. Yo soy uno de los redactores de decretos que modificaron el decreto 500/91 y asimismo he trabajado esencialmente en la administración pública. Esto es importante también, porque en cualquier exposición y en cualquier ámbito de la vida, el interlocutor debe saber desde dónde está hablando el que le está hablando. Una cosa es un abogado que trabaja de este lado de la baranda de la administración, es abogado de la administración. Y una cosa diferente es el abogado que litiga contra la administración. Naturalmente, las posiciones a veces pueden ser teñidas por esa posición. Y ello es así, es natural. Asimismo, ustedes están contemplando una persona que sigue la teoría iusnaturalista. Yo soy un iusnaturalista. Ustedes saben que en derecho existen dos grandes posiciones: los positivistas, que entienden que los principios generales del derecho existen como el alcohol en el vino, sigo a Carneluti, y otros, como los iusnaturalistas, entre los que yo me encuentro, que entendemos que los principios generales vienen de un derecho natural. Nuestra Constitución es una Constitución iusnaturalista, eso es muy claro. El artículo 7 es iusnaturalista, protege los derechos, no los reconoce. El artículo 72 es absolutamente iusnaturalista. Y es importante que ustedes sepan que están con una persona que ha desarrollado mucho el ejercicio administrativo práctico y que asimismo es un iusnaturalista. Inauguramos, como decía, charlas respecto del derecho administrativo de esta manera. Tal vez más adelante lo hagamos mediante otro soporte electrónico, así YouTube directo o también puede ser Zoom, veremos. Y el tema de hoy es el procedimiento administrativo común. Comenzamos por la parte más tal vez engorrosa, que es definiciones, en donde existe poca práctica. Y el primer tema fundamental respecto del decreto 500/91 es decir, ¿cuál es su ámbito de aplicación? El decreto 500/91 se aplica a la administración central y sus dependencias. Esto significa que se aplica al Poder Ejecutivo jerarca y al Poder Ejecutivo sistema, a los ministerios. Esto es muy trascendente.
Las entidades descentralizadas por servicio, así los entes autónomos, los servicios descentralizados, tienen potestad reglamentaria. Esto significa que pueden dictarse su propia reglamentación interna, y así lo hacen. Entonces el decreto 500, para que les sea aplicado, por ejemplo, a la UTE, debe ser internalizado. El directorio debe resolver que ese decreto, que el decreto 500, o que otros decretos, puedan ser aplicados en su administración. Lo mismo sucede con los gobiernos departamentales. Esto es la descentralización por territorio. Descentralización por territorio y por servicios. El decreto 500 contiene además lo que los administrativistas llamamos un acto de directiva. Esto es que el Poder Ejecutivo exhortó oportunamente a que las entidades descentralizadas adoptaran el decreto 500 en sus reglamentaciones internas. Siendo un acto de directiva, no tiene sanción jurídica. Sí podría haber tenido o tener una sanción de tipo política, pero no jurídica. El artículo 1 del decreto 500 es muy claro en ese sentido y nos dice: las disposiciones de este decreto alcanzan al procedimiento administrativo común desenvuelto en la actividad de los órganos de la Administración Central y a los especiales o técnicos en cuanto condigan con su naturaleza. Este es el libro primero del decreto 500/91. El decreto 500 además regula el procedimiento disciplinario que fuera modificado para la Administración Central por el decreto 222-14, pero que puede estar vigente en otros organismos descentralizados. El decreto 500 en el procedimiento disciplinario podría estar vigente, no lo está en la Administración Central. Y el decreto 500 también regula el procedimiento recursivo. Ese es el ámbito de aplicación del decreto 500. Si ustedes en un escrito fundan su petición o su recurso ante Antel, por ejemplo, en el decreto 500, están cometiendo un error. Y en un examen podrían perderlo, porque desconocen el ámbito de aplicación de la norma, nada menos. ¿Qué es un procedimiento administrativo? Definición del procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo es una secuencia de actos y operaciones materiales, instrumentales, destinadas a lograr resolver una situación mediante un acto administrativo principal o ejecutarlo. Es dirigido por la administración. En esta definición encontramos diversos elementos que yo destaqué
haciendo las pausas correspondientes recientemente. Pero debo detenerme en analizarlo. En primer lugar, es una secuencia. El procedimiento es una secuencia. ¿Qué significa? Significa que es una serie de actos y operaciones que se van desarrollando, una siguiendo a la otra y en el tiempo. Es como si fuera un proceso judicial, la demanda, la notificación, la contestación de la demanda. Eso es una secuencia. Se constituye, el segundo elemento, se constituye por actos y actos administrativos preparatorios y operaciones materiales. Hace muchos años, un docente con el que compartí cátedra me decía que la charla entre amigos no siempre es lineal. Entonces, yo estoy hablando de procedimiento administrativo, pero debo tomar otra línea ahora en este momento. Hablé de actos preparatorios, debo hablar brevemente de actos administrativos. Ustedes saben que existen diferentes tipos de actos administrativos. En este caso nos vamos a detener especialmente en dos, aunque voy a mencionar un tercero. Están los actos preparatorios, entre ellos el acto de dictamen por ejemplo, y los actos principales que deciden el asunto. Esto es importante. El procedimiento en sí se constituye, se desarrolla mediante actos preparatorios de esa decisión final. ¿Cuál es el tercer elemento? Es el fin. ¿Para qué se desarrolla el procedimiento administrativo? Siempre el fin es el para qué. Y el motivo es el por qué se desarrolla. Entonces, observando el fin del procedimiento administrativo, el para qué, es para obtener un acto principal que decida el asunto o lo ejecute. ¿Sí? Que resuelva la aplicación de una multa, por ejemplo, o la ejecute. ¿Y quién desarrolla ese procedimiento administrativo? Ese procedimiento administrativo lo desarrolla la administración pública. Definido el procedimiento administrativo, secuencia, serie de actos y operaciones, veamos por qué el procedimiento administrativo común, el que está regulado en el libro primero del Decreto 500, es el procedimiento de principio. Nosotros decimos que este procedimiento administrativo común es el de principio. ¿Qué significa? Significa que cuando existe un vacío legal o normas oscuras, debe aplicarse o puede irse a aplicar el libro primero, las normas que regulan el procedimiento administrativo común. Como les dije, hoy no va a ser muy práctica la charla, pero ahora sí en este momento. Puedo poner un ejemplo. Si ustedes van a sancionar a una persona, ¿qué norma aplican para recusar al sumariante? No existe una norma especial para la recusación. En el expropiatorio es igual o más claro todavía. Deben acudir al artículo 3 del Decreto 500. Allí se establece claramente el procedimiento de recusación. Y aparentemente se aplicaría solamente al procedimiento administrativo común.
Al existir un vacío en los procedimientos que mencioné, expropiatorio, disciplinario, licitatorio, se aplica el artículo 3º. Se aplica el principio. Se aplica el procedimiento de principio. Esto es muy importante. Cuando existen vacíos, debe aplicarse esa norma. Ahora veamos si existe un procedimiento administrativo electrónico. Se ha insistido por parte de la doctrina que existe un procedimiento administrativo electrónico. Nosotros entendemos que no existe un procedimiento administrativo electrónico. Ello es muy claro. El procedimiento sigue siendo el mismo, más allá de la forma en que se notifique o se desarrolle, se haga prueba en el procedimiento. Lo que existe es una forma de documentación diferente. ¿Podrá existir un procedimiento administrativo electrónico disciplinario o un procedimiento administrativo electrónico común? ¿Cómo así podrá existir un procedimiento disciplinario documentado por escrito? Cambia la naturaleza jurídica según la forma en que se documenta el hecho, el trámite. Creemos que no. Otro ejemplo. Si usted va a sancionar, tiene que seguir un procedimiento para constatar la existencia de falta administrativa imputable a XX. Debe seguir un procedimiento. Según la administración en que se encuentre, podrá aplicar el decreto 222/14 u otro decreto si es una entidad descentralizada. Si lo documenta en forma electrónica, debe dar vista. Si lo documenta por escrito, ¿debe dar vista de las actuaciones? Nosotros creemos que sí, ¿no es cierto? No tenemos duda que hay que dar vista. No cambia la naturaleza jurídica según la forma en que usted documente el procedimiento. Existe el expediente en formato papel y el expediente en formato electrónico. Nada más, nada menos. El procedimiento administrativo será documentado electrónicamente o en formato papel. Nosotros, los propios profesores de Derecho Administrativo, los abogados en general, tendemos a llamar procedimiento administrativo electrónico. Son formas que se nos adhieren, es una expresión que se ha adherido. No existe el procedimiento administrativo electrónico. Existe el expediente electrónico. Ustedes saben además que existen muchas otras formas no tan correctas de hacer mención a determinadas circunstancias. Por ejemplo, los expedientes no pasan a la justicia. Los expedientes pasan al Poder Judicial. La justicia es un valor, el Poder Judicial es un poder del Estado. Sin embargo, el 99% de las personas dicen el expediente pasó a la justicia o está en manos de la justicia. No, no está en manos de la justicia, está en manos del Poder Judicial. Los abogados debemos tratar de formar la opinión pública
en la forma más correcta posible, dentro de lo posible. Nos equivocamos también cuando estamos en otras áreas y en la propia nuestra también, indudablemente que nos equivocamos en nuestra propia área, pero más nos equivocamos en las áreas médicas, de arquitectos, de elaborar pizzas, no sé. Esas formas hay que tratar de llevarlas de la mejor manera posible. Es como usted, si reitero y reitero siempre, si usted funda un expediente ante Antel en el decreto 500, perdería el examen. Existen tantas formas. Hay una más, estoy fuera de tema, pero hay una más que quiero decir. Todos somos americanos. Cuando se dice que los estadounidenses son los americanos, hay una deformación fuerte en el tema. Los estadounidenses, los nacidos en Estados Unidos, son estadounidenses, no son solamente americanos. Todo esto que hemos estado mencionando respecto al procedimiento administrativo común, que es de principio, que es una secuencia, forma parte de lo que denominamos el derecho administrativo garantista o tutela administrativa efectiva, que completa y se completa con la tutela administrativa judicial efectiva y con la tutela judicial efectiva. Es momento de hablar de los principios del procedimiento administrativo común. Los principios del procedimiento administrativo común están establecidos en el artículo 2, especialmente. Hay otros principios establecidos dentro del decreto 500, pero el 2 hace una enumeración. Nosotros somos iusnaturalistas, por tanto, muchos de estos principios, o todos, no es necesario que fueran positivizados en el artículo 2, porque surgen de una ley natural. Sin embargo, los principios están especialmente establecidos en el artículo 2. El artículo 9, por ejemplo, nos habla nada menos que el principio de informalismo en favor al administrado. El artículo 7 habla del principio de idoneidad de la forma. Son principios fundamentales que no están en el 2. Así que la norma capital es el artículo 2 del decreto 500. Y hay otros principios muy importantes en otras disposiciones. El primer principio que debemos observar cuando estudiamos el decreto 500 es el principio de imparcialidad. El principio de imparcialidad se encuentra en el artículo 3 del decreto 500. Es así entonces que, en primer lugar, debemos decir que el artículo 58 de la Constitución de la República dice que los funcionarios existen para la nación y no para una fracción política. Por otra parte, el artículo 121, numeral 9 del decreto 500, de la ley que establece el estatuto del funcionario para la administración central, nos habla de interpretaciones de parcialidad. Cuando existen interpretaciones de parcialidad, debe hacerse lugar a la recusación correspondiente. El estatuto del funcionario de la administración central se encuentra establecido en la ley 19.121.
El principio de imparcialidad encuentra su mayor desarrollo, su desarrollo procedimental, en el artículo 3º del Decreto 500, que refiere especialmente a la excusación y recusación de funcionarios. La administración debe ser imparcial, aunque en ella esté en juego el interés general. Algunos autores dicen que la administración nunca puede ser imparcial o que es juez y parte. La administración debe ser imparcial. Podrá tener más o menos defectos, más o menos carencias según los sujetos que apliquen las normas, pero la administración debe ser imparcial. El artículo 3º del Decreto 500 nos habla de la excusación, del deber de excusarse y de la recusación. Ello se realiza cuando existen causas comprobables que puedan dar lugar a la parcialidad o haya habido una emisión de juicio anterior sobre el tema concreto, esto es, prejuzgamiento. La norma nos dice claramente que no se suspende el procedimiento. Se debe dar cuenta inmediata al jerarca correspondiente en un plazo muy breve y el procedimiento sigue desarrollándose. Hemos observado en la práctica, volvemos a la práctica, gracias a Dios, casos en donde personas que intervinieron, abogados que intervinieron en determinados expedientes, luego terminan haciendo sumarios sobre esos expedientes. Y habiéndose recusado oportunamente a esos abogados, no hicieron lugar a esa recusación y siguieron adelante. Una manifiesta falta de servicio. Este principio de imparcialidad es fundamental. Existen otros principios. Ustedes saben que los principios son el cimiento del procedimiento, por eso siempre hay que tener, cuando tenemos dudas hay que ir a los principios. Son el cimiento del caso, del estatuto. Otro principio fundamental es el de igualdad, establecido en el artículo 8, que surge del artículo 8. Hay principios que pertenecen solo al derecho administrativo. Por ejemplo, el principio de informalismo en favor del administrado es solo del derecho administrativo. Pero el principio de igualdad es un principio que sin duda se aplica en todo el derecho. Surge el artículo 8 de la Constitución de la República, que los diferencia solamente por los talentos y virtudes, siguiendo a Jefferson. Otro principio fundamental es el de la legalidad objetiva. La administración debe servir objetivamente a los efectos del cumplimiento del bien general y está plenamente sometida al derecho. Plenamente sometida al derecho. Principios fundamentales de legalidad objetiva que encuentra su recepción además en la Constitución española. Hay principios que simplemente basta mencionarlos, el principio de impulsión de oficio, es decir, la administración debe decidir el tema siempre. Se regula específicamente el desistimiento en los artículos 86 y 88. Otro principio fundamental en el procedimiento administrativo común es el de verdad material.
La verdad material se opone a la verdad formal, es decir, en el proceso el juez debe decidir según las pruebas aportadas. En el caso del procedimiento administrativo no es así. La prueba puede surgir de otro proceso y la administración debe aplicar la verdad material, no la verdad formal que aparece en el procedimiento. Economía, celeridad y eficacia no necesitan menciones especiales. Se deben desarrollar siempre respetando las debidas garantías. La celeridad, la economía debe respetar las garantías. Ustedes siempre deben respetar las garantías en el procedimiento. Ante la más mínima duda, siempre aconsejo que hagan lugar a toda la prueba. Hagan todas las preguntas correspondientes, salvo que se proponga como testigo, no sé, se me ocurre a Bin Laden en este momento o algún otro personaje histórico que ya no existe, sino siempre deben hacer lugar a toda la prueba y diligenciar toda la prueba y todas las preguntas para evitar posibles nulidades y a la vez para dar la mayor garantía al administrado, que es lo que más importa. Otro principio fundamental es el principio de informalismo en favor del administrado. Este principio muchas veces es utilizado promiscuamente. Yo lo he visto citado cientos de veces, por no decir miles de veces. Cuando hay un recurso o alguna petición, al paso, principio de informalismo en administrado, deben decidir a nuestro favor por ese principio. No es así. El principio de informalismo en favor administrado surge del artículo 9, ¿sí? Y dice muy claramente su forma de aplicación, su regulación. En el procedimiento administrativo se aplicará el principio de informalismo, siempre que se trate de observancia de exigencias formales no esenciales, y que puedan ser cumplidas posteriormente, no esenciales y que puedan ser cumplidas posteriormente. Es aquí donde aconsejo siempre que cuando ustedes estén realizando un procedimiento o están haciendo un escrito, no citen al pasar el principio de informalismo en favor al administrado para ver qué pasa. Existen diversas sentencias, múltiples sentencias sobre el principio de informalismo en favor al administrado. Es así, por ejemplo, que el TCA entiende claramente y en forma compartida que si una persona dice que viene a plantear el recurso de reposición y anulación ante un servicio descentralizado, el recurso de reposición debe tomarse como corresponde, revocación. El recurso de reposición pertenece o se denomina así en el caso de las entidades descentralizadas por territorio, en los gobiernos departamentales. En ese sentido es muy claro y es correcto, es un simple nombre. En otros casos el tema es diferente. Debe examinarse el contenido del escrito. Por ejemplo, acá hay una sentencia, debe expresarse cuáles son los recursos que se interponen y cuáles son los órganos ante los que se interponen. Dice el TCA,
el principio del informalismo a favor del administrado no puede llevarse hasta extremos que soslayen los lineamientos y presupuestos constitucionales y legales. El principio de informalismo en favor del administrado se contrapone al principio de flexibilidad, materialidad y ausencia de ritualismo. Con el principio de flexibilidad se intenta que el personal burocrático no adhiera a esas formas predeterminadas, continua y constantemente, enlenteciendo el procedimiento. Ustedes saben que cuando ingresan a la administración pública, lo primero que se les enseña es dónde marcan, dónde tienen su lugar para desarrollar su trabajo, dónde está el microondas, en fin, etc. Y existen determinadas prácticas administrativas en todas las oficinas. Y la práctica que debería aplicarse es la flexibilidad, cosa que a veces no se ve habitualmente. E inclusive existía un humorista argentino que muchas veces nos hacía recordar este principio de flexibilidad. El principio administrativo es gratuito. Eso es un hecho claro y sin perjuicio de que la prueba va por el orden causado. ¿Sí? O sea, debe abonarse por el orden causado. Sin perjuicio de ello puede pedirse la auxiliatoria de pobreza. Otro principio establecido en el decreto 500 es el de la libertad de información o el libre flujo de información, dice el decreto 500. En el 91 era un gran adelanto. Hoy ya es bastante conocido, sin perjuicio de lo establecido, por ejemplo, en la ley 18.331 y concordantes de la habeas data. Otro principio fundamental del procedimiento administrativo común es que es público. El procedimiento administrativo común es público, de principio, como todos los principios, como todos los procedimientos, son públicos de principio, con alguna excepción, como por ejemplo en el procedimiento disciplinario, el cual analizaremos oportunamente. Hace poco observamos y comentamos una sentencia en el CADE sobre el secreto en el sumario e hicimos un artículo de doctrina sobre el secreto en el sumario ante la nueva jurisprudencia del TCA, tema que es muy importante. El procedimiento administrativo común es público. No podría ser de otra manera. La información es pública, 18.381. Ello sin perjuicio de las excepciones correspondientes, de la discusión de si debe existir legitimación activa para pedir la información, etc. Otro principio fundamental es el de idoneidad de la forma. Es el establecido en el artículo 7º del decreto 500. Este principio dice lo siguiente: los vicios de la forma de los actos no causan nulidad si cumplen con el fin y si no hubieran disminuido las garantías o provocado indefensión. Sí, o sea que la nulidad de la forma no importa si se cumple con el fin y si no se produce indefensión. Asimismo, la nulidad de un acto procedimental, de un acto preparatorio, no importa la de los anteriores ni la de los sucesivos. La nulidad de un acto, la parte de un acto nulo,
no afecta a las otras, que son independientes de ella. Este principio de idoneidad de la forma es un principio que ha sido utilizado muy reiteradamente por el TCA en diversas sentencias. En diversas sentencias que serán comentadas oportunamente. Otros principios importantes a tener en cuenta son la obligación de decidir en los procedimientos administrativos y también la protección del honor y la dignidad del administrado, la no autoincriminación. Estos dos, también el principio de no reforma en perjuicio. Es decir, estos principios mencionados últimamente son más de aplicación, el último en recursos administrativos y los dos anteriores en procedimiento disciplinario. Creemos que por el tiempo que hemos desarrollado ya es suficiente por el día de hoy. Los invitamos a los próximos videos que vamos a realizar sobre el procedimiento administrativo común y otros temas de derecho administrativo. Ello lo haremos con análisis especial de jurisprudencia. Hoy era la primera charla, era una charla introductoria al tema y no podía ser tomada de otra manera. Les recordamos que vamos a dictar estos cursos seguramente en vía de plataforma Zoom. Para ello les vamos a dejar el correo electrónico para que se inscriban: rflores@montevideo.com.uy. Espero que haya sido de vuestro agrado esta charla rápida, concreta, práctica en lo posible. Esperamos sus comentarios constructivos, sus críticas constructivas para el mejoramiento de esta secuencia de charlas que intentan hacerles llegar rápidamente mecanismos para su mejor desarrollo en la profesión y para aquellos que no son abogados en la defensa de sus derechos. Ha sido un gusto y estamos siempre a su entera disposición. Fuerte y fraternal abrazo.